La novedad de el anuncio de Jesús mientras estuvo en la tierra fue precisamente el mandamiento del amor. Por eso definitivamente no hay evangelio ni vida cristiana si no se tiene como fundamento el mandamiento del amor. Nosotros podríamos expresar en una sola expresión todo el evangelio o los evangelios. Y lo que tendríamos que expresar sería el mandamiento del amor. Y podríamos decir nosotros entonces, ¿para qué todo lo que ahí está escrito? ¿Para qué toda esa retahíla que encontramos en todos los evangelios y en el Nuevo Testamento si todo se resume en el mandamiento del amor? Pues porque allí encontramos historias, acontecimientos, cartas, parábolas, con la que se nos explica, profundiza, para que comprendamos y vivamos el mandamiento del amor. Al final de nuestra vida, todos seremos juzgados en el amor. El juicio final, al que ustedes y yo le tenemos tanto miedo, el juicio final es un juicio de amor. Es un juicio en el amor. Por eso tengamos cuidado, hermanos y hermanas. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, hay que repetirlo, así como está repitiendo Jesús constantemente el mandamiento del amor. Hay que repetir esto. No creamos, no pensemos, no vivamos equivocados pensando que cuando nos presentemos en el juicio final nosotros vamos a llegar delante de Dios a decirle: mire, Señor, aquí traigo los pergaminos, los diplomas de mi licenciatura, de mi especialización, de mi maestría, de mi doctorado. Mire, Señor, aquí traigo las tarjetas débito, la tarjeta de crédito, las chequeras, los certificados bancarios del dinero que yo manejé en la tierra y tuve en los bancos. Mire, Señor, aquí están los certificados, los recibos de la ropa de marca que yo usaba. Mire, Señor, aquí está unos recibos de la luz, de la energía, del agua, perdón, que certifican el estrato en el que yo vivía en la tierra. No, eso no es lo que uno le tiene que presentar a Dios en el juicio final. A Dios lo único que le tiene que presentar uno es cuánto amó, cómo se puso en práctica el mandamiento del amor. Es decir, que esas escrituras de la casa, del carro, de la finca, que esos recibos, que esos certificados, que esos diplomas, que todo lo que usted consiguió en la tierra, todo eso le sirvió para amar, para amar. Por tanto, hermanos y hermanas, es el amor lo que vence el mal en el mundo. El mal y la maldad que hay en el mundo solo se vence con el amor. Por eso Jesucristo ha vencido. Jesucristo ha vencido la muerte, Jesucristo ha vencido el mal, Jesucristo ha vencido el pecado, Jesucristo ha vencido la oscuridad, Jesucristo ha vencido el miedo, la tristeza, el llanto. Todo lo ha vencido por el amor, con el amor. Con razón el apóstol Pablo, en la segunda lectura que hemos escuchado hoy en su carta a los Colosenses, nos recuerda: Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que es invisible en Dios se ha hecho visible en Jesucristo. Y si Dios es amor, el que ha hecho tangible y real el amor de Dios ha sido Jesucristo.
Por eso el amor de Dios no puede ser entendido como un amor en abstracto. El amor de Dios tiene que ser vivido de manera real. Nuestro desafío es amar, pero amar en concreto y no en abstracto. Por eso Jesús nos enseña que amar es practicar la misericordia. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?, preguntó Jesús al maestro de la ley. Y éste le respondió: el que practicó la misericordia con él. Tengamos cuidado, hermanos y hermanas, con ir diciendo de la noche a la mañana te amo. Y tengamos cuidado con el que se nos aparece por ahí, cualquier aparecido, cualquier aparecida que se nos aparece por ahí diciéndonos te amo. Si eso es complejo incluso en una pareja que lleva 30, 40, 50, 60 años de matrimonio, el decir te amo. Cuando uno al otro le llega a decir te amo, muchas veces el otro reacciona: ¿qué le está queriendo decir con esa reacción? Demuéstrelo, que se le note. Es que usted es puro tilín, tilín y nada de paletas. Que yo sienta ese amor suyo, que sea real, pero usted es puro bla, bla, bla. Claro, hermanos y hermanas, porque nuestro desafío es amar en concreto y no en abstracto. Y por eso Jesús nos enseña que amar es practicar la misericordia. En la parábola conocida como el buen samaritano, se hace una explicación de qué es la práctica de la misericordia, hermanos y hermanas, y es confrontadora, es un reto y es un desafío para nosotros, porque aquí hay unas aptitudes que pueden estar lejos de nosotros. Escuchen bien esto. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el casi muerto, y al verlo sintió compasión. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios de su propio bolsillo, se los dio al posadero y le dijo: por favor, cuida de él. Y si llegas a gastar dinero de más, yo te lo pagaré cuando vuelva a pasar. Tremendo. Vuelvo y repito, es confrontador, es desafiante, es retador para nuestra vida. Porque esto que Jesús expresa con el samaritano no tiene nada que ver y es totalmente contrario a lo que pasó primero con el sacerdote. El sacerdote del que aquí hablan es del Antiguo Testamento, ¿oyeron? Espero que los sacerdotes de ahorita del Nuevo Testamento nosotros no tengamos esa actitud. Ese sacerdote llegó, lo vio, dio un rodeo y siguió. Seguramente iba muy afanado a celebrar el culto. Y el afán por celebrar el culto no le dio tiempo de mirar el dolor, el sufrimiento y la necesidad de su hermano. Luego pasó un levita. Padre, ¿qué es un levita? Un levita es un religioso, una persona religiosa. Ese es un levita del Antiguo Testamento. Espero que los levitas del Nuevo Testamento no seamos así. ¿Qué sería un levita hoy en el Nuevo Testamento? Una persona que viene a misa, una persona que lee la palabra de Dios, una persona que ora,
una persona que reza el rosario, hace la coronilla a la Divina Misericordia, el rosario a San José, la hora santa, el Via Crucis, la novena, se echa la bendición. Eso es una persona levita en el Nuevo Testamento. Y esa persona levita llegó, lo vio, dio un rodeo y siguió. Y es muy especial cuando Jesús en la parábola dice, en cambio, ¿por qué Jesús hace énfasis allí? En cambio, porque resulta que el samaritano no tenía nada que ver con él. Porque el samaritano no era de la raza de él, el samaritano no era de la familia de él, el samaritano no era de la religión de él, el samaritano no era judío e incluso el samaritano era rechazado por el judío. En cambio el sacerdote y el levita sí eran de la familia, sí eran de la raza, sí eran de la religión, sí eran judíos. En cambio un samaritano sintió compasión, se le acercó, le vendó las heridas, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, lo cuidó. Al día siguiente sacó dinero, le dio al posadero y le pidió, por favor, cuida de él. Y si gastas más dinero, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué significa entonces, hermanos, el mandamiento del amor? Practicar la misericordia. Por eso, hermanos y hermanas, cuando lleguemos al juicio final, no nos va a ocurrir como el día del examen final para la primera comunión. ¿Cuáles son las obras de misericordia? 7 corporales y 7 espirituales. ¿Cuáles son? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. No nos van a preguntar si no sabemos las obras de misericordia. Nos van a pedir cuentas de si practicamos las obras de misericordia. Hermanos y hermanas, el samaritano fue capaz de ver en el que sufría, ver a Dios. Y fue capaz de reflejarle con su propia vida el amor de Dios. Por eso el samaritano, a diferencia del levita y el sacerdote, el samaritano amó. El levita y el sacerdote fueron indiferentes. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, somos indiferentes? Indiferentes a la realidad, indiferentes al dolor, indiferentes al sufrimiento, indiferentes a la debilidad y a la fragilidad del otro. La invitación de Jesús hoy es ser prójimos. ¿Y quién es mi prójimo?, pregunta el maestro de la ley. El prójimo es mi oportunidad para amar. El prójimo tengo que ser yo, que pongo en práctica el amor a través de la misericordia ante el dolor de los demás. Que así sea.